Buenos días para todos. Entonces vamos a dar inicio al primer módulo. Nos acompaña la doctora Mayerly Prada. Ella es nefróloga pediatra de la Fundación Cardioinfantil y profesora asociada de la Universidad del Bosque y la Universidad de La Sabana. Y nos acompaña con tópicos de lesión renal aguda. Gracias, doctora Mayra. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes y nuestros residentes. ¿Me colaboras con la presentación, por favor? Sí. Entonces, pues bueno, me han asignado la tarea de traerles algunos tópicos relevantes con relación a la lesión renal aguda. Para empezar, quisiera que los residentes, y nada más que los residentes, adquirieran o accedieran a esta encuesta, que es una encuesta de Google Forms. Y más que pensar en lo que ustedes creen que deberían hacer una vez escuchen esta charla, quisiera que contestaran las dos preguntas con base en su experiencia. Entonces, quisiera que por un momento se trasladaran a su último turno de urgencias o de hospitalización y pensaran qué harían en las dos circunstancias que están en la encuesta. La primera circunstancia, si ya lo han podido abrir, hace referencia a un niño de 2 años masculino que llega al servicio de urgencias por dificultad respiratoria, con signos de broncoobstrucción, deshidratación grado 1, ha tenido fiebre los 3 días anteriores, fiebre de difícil control, la mamá le da acetaminofén, no mejora, le da ibuprofeno, medios físicos, etcétera. Y además de eso ha estado inapetente y con algunos episodios de meses. Ustedes lo ven, el niño claramente está deshidratado, con dificultad respiratoria, con algo de hipoxemia. Y al interrogar a la mamá dice que es un bebé que ha estado 2 veces antes en la UCI por un cuadro similar, ha requerido ventilación mecánica, apoyo vasoactivo y además de eso tiene un antecedente muy relevante y es que era pretérmino y tenía una enfermedad pulmonar asociada a eso. Entonces, piensen en ese turno de urgencias, en ese niño con dificultad respiratoria y lo van a intervenir. Quisiera que con la mano en el corazón, como se dice coloquialmente, ustedes contesten si creen que es altamente probable o poco probable que de entrada a ese bebé le pidan unos nitrogenados. Y el segundo escenario es el mismo paciente. Este niño, pues ustedes lo intervienen, pero a pesar de todo lo que hicieron, progresa insuficiencia respiratoria. Lo trasladan a la unidad de cuidado intensivo. Allí está pues con ventilación mecánica por tercera vez, apoyo vasoactivo y hace una lesión renal aguda, un KDIGO 2, no requiere diálisis. Posteriormente mejora y la creatinina mejora de 1,4 pasa a 0,7 y el niño se traslada a la hospitalización, al servicio general. Piensen en esas revistas de piso. Si ustedes creen que al egreso, al firmar el alta hospitalaria, este niño con ese antecedente tiene sí o sí una remisión a nefrología pediátrica. Simplemente eso lo dejamos abierto y luego lo discutimos. Se pudo abrir ok. Entonces, básicamente, quise enfocar la charla en 4 tópicos. El primero, que creo, a mi juicio, son los tópicos relacionados con los principales avances en este tema en los últimos 20 años. Lo primero, aspectos epidemiológicos. Lo segundo, cómo se han desarrollado y se han perfeccionado las definiciones estandarizadas de lesión renal. Hemos entendido finalmente que la lesión renal es un factor de riesgo independiente para desenlaces desfavorables. Y finalmente, para mí lo más importante de esta charla, lo que tiene que ver con las estrategias de prevención en diferentes niveles. Entonces, en cuanto a epidemiología, todos conocen estos estudios, Aware y Awaken, nos enseñaron que tanto en pediatría, en el primer caso, como en neonatos, la incidencia o la frecuencia global de lesión renal aguda en el paciente críticamente enfermo es alrededor de un 27%, y que claramente los niños con lesión renal aguda severa, entendida como un KDIGO 2 o más, se mueren más. Esto ya lo sabemos y es absolutamente claro. Vamos al segundo tópico, que tiene que ver con las definiciones, cómo se han desarrollado y cómo se han perfeccionado. Entonces, esto ha cambiado mucho desde antes del siglo, un poco antes del siglo XVIII, simplemente se definía la lesión renal como si el paciente tenía o no llena la vejiga de acuerdo a la palpación, y esto claramente ha evolucionado
con muchas definiciones hasta 1951, cuando por primera vez se introduce el término de insuficiencia renal aguda. Y luego hay un evento, a mi juicio, muy importante, y es que hacia el 2004 se relega el término de insuficiencia solo para quienes requieren una terapia de sustitución renal, porque nos invita a los clínicos a detectar cambios más tempranos con el término lesión o daño, no injuria, creo que es una mala traducción al español, lesión o daño, para identificar cambios menores que ameriten una intervención más temprana. O sea, yo no debo esperar a definir a mi paciente cuando ya requiere una terapia de sustitución, insuficiencia, sino definitivamente mucho antes. Y es precisamente en ese año 2004 cuando empiezan a generarse las definiciones consenso. La primera, de acuerdo a la iniciativa Rifle, ustedes la conocen perfectamente, fue en el 2004, en el 2007 se ajustan los criterios pediátricos per Rifle, y en el mismo año, gracias a esta iniciativa, entonces existía la preocupación de que quizás era muy conservador esperar un incremento del 150% de la creatinina para definir lesión renal, sino que quizás había que definirla pues, de una manera más precoz, y por eso surge AKIN 2007, en el mismo año en que per Rifle. 2012, ustedes saben que Caidigo, que fue fundada en el 2003, hace un esfuerzo por armonizar estas definiciones y poder mejorar los estudios epidemiológicos e intervenir adecuadamente a los pacientes. Surge la definición Caidigo y no nos quedamos ahí. Han surgido otras definiciones en el 2017, algo que me parece a mí muy relevante es el concepto de enfermedad renal aguda, que es distinto a lesión renal aguda, del cual ya vamos a hablar, y han surgido otras definiciones en pediatría que cada vez cobran fuerza, como en el 2018 la clasificación PERROC, de la que también les hablaré más adelante. Entonces, esto ustedes ya todo lo conocen, saben que Rifle básicamente tiene unos criterios de severidad y otros de desenlace. Los de severidad están basados en los cambios en la creatinina sérica, en la filtración glomerular o en el gasto urinario. Los criterios de desenlace están relacionados con el tiempo en que dura la lesión renal. ¿Aquí qué hace? Aquí lo que hace es decir, bueno, yo no tengo que esperar 150% de un incremento de mi creatinina, sino que simplemente un aumento de 0.3 es necesario en un periodo de ventana de 48 horas para definir la lesión. Equipar a los pacientes en estadio 3 si requieren de entrada una terapia de sustitución renal, independientemente de cómo esté la creatinina. Cambia pues el RIF por 1, 2 y 3 y elimina la tasa de filtración glomerular. Pero entonces, teniendo estas dos definiciones, ¿por qué surge Caidigo? Pues teóricamente aquí se hizo con el objetivo de que esta definición fuera más sensible, pero cuando se hicieron los estudios de validación se encontraron que las pérdidas por aquí de los pacientes con lesión renal eran alrededor del 27%, en cambio Rifle 9%, entonces era mejor la primera, la segunda, ¿qué ha pasado? Pero resulta que cuando nos dimos cuenta, no tiene la animación, creo que no funcionó. Bueno, nos dimos cuenta que independientemente de las tasas de pérdida de los pacientes, la probabilidad de muerte era similar en ambas clasificaciones. Lo otro era que era definitivamente contundente que entre más avanzaba la lesión renal, los pacientes se morían más, independientemente de la definición que yo escogiera. Y se vio la necesidad, porque ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, elimina la filtración glomerular, que en pediatría lo hacemos frecuentemente, pues surge la necesidad de que haya una única definición armonizada, estandarizada, que sea aplicable tanto para adultos como para niños. Entonces, por eso surge Caidigo. Y Caidigo, entonces, ¿cómo define lesión renal? Como un incremento de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de ventana de 48 horas, nos recuerda aquí, ¿cierto? O un incremento de la creatinina 1.5 veces por encima del valor basal, si se presume que esto ha ocurrido 7 días antes del ingreso, ¿listo? O una alteración en el volumen urinario menor a 0.5 miligramos por kilo hora por 6 horas. Esto nos trae pues a recordar a Caidigo. Y a su vez, pues también categoriza la severidad de la lesión renal en estadios, como lo hacían las anteriores clasificaciones, y algo muy relevante es que hace una adaptación para neonatos, es decir, que aquí todos quedan incluidos, pero no es perfecta. Si ustedes analizan, Caidigo deja por fuera los criterios de desenlace que tenía originalmente Rifle y PERRIFLE, ¿sí? Y lo otro es que es imposible mediante esta clasificación establecer cuál es la etiología de la lesión renal. Entonces creo que son como el principal talón de Aquiles de la clasificación Caidigo. Entonces, como no nos podemos quedar quietos, en el 2018 surge esta clasificación. Fíjense que surge con base en un estudio que incluyó 156.075 pacientes pediátricos hospitalizados y es PERROC.
PERROC, ¿qué dice? Pues PERROC lo que dice es que uno debe definir aquí con un incremento de creatinina de 0,23 o un 30% con relación al basal, e igualmente categoriza la lesión renal en esos estadios, dependiendo de si el incremento de la creatinina fue menor al 60% o 0,45, entre 60, menor al 120%, o sea, 60-20% o 0,9, y finalmente estadio 3, si el incremento fue mayor a 120% o 0,9. ¿Qué tiene de relevante esta clasificación? Que se dieron cuenta que con base en los resultados se evita el hiperdiagnóstico de lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque el 66% de los niños que tenían lesión por rifle y el 40% de los que tenían lesión por caidigo, pues no tenían lesión renal aguda según PERROC. Sin embargo, la probabilidad de muerte de estos pacientes, entre comillas, perdidos, era similar para pacientes con o sin lesión, independientemente de la clasificación o de la definición que uno utilizara. Entonces, esto cada vez coge más fuerza, pero si ustedes me lo preguntan, ¿qué usamos hoy en día? Pues claramente los diferentes consensos han establecido que lo que debemos utilizar es CAIDIGO y es lo que tenemos hasta el momento, pero no olviden esto de PERROC porque seguramente vamos a estar hablando mucho de esto. Entonces, usamos CAIDIGO y recuerden, se habla de lesión renal aguda severa en cualquier escenario si es un CAIDIGO 2 o más. Esto es muy importante, surge en el 2017 y es bueno. Recuerden que CAIDIGO deja por fuera los criterios de desenlace que tienen que ver con el tiempo de la lesión, lo cual es muy importante. Es decir, CAIDIGO dice, ok, los pacientes tienen lesión renal aguda si la lesión se ha generado un cambio abrupto de la función renal de base del paciente en un periodo de 7 días y que no exceda 90. Pero ¿qué pasa con los pacientes que están en este periodo de tiempo? Pues surge este consenso, esta iniciativa, que es el concepto de enfermedad renal aguda. Son aquellos pacientes que tienen una lesión que supera 7 días, pero menos de 90. Pero más allá de esto, ¿por qué es importante? Entonces yo creo que estos son los principales aportes de este esfuerzo, y es lo primero que se establece cuando uno puede hablar de un nuevo episodio de lesión renal. Es decir, si yo tengo un paciente con lesión renal aguda y tiene una mejoría sostenida de su creatinina sérica durante 48 horas, posteriormente un nuevo episodio de lesión se puede considerar como nuevo. Y esto es muy frecuente. ¿Cuántas veces no nos pasa que el niño llega deshidratado, la creatinina aumenta de su basal, luego de que mejoramos su hidratación, su infección, lo que fuera, la creatinina vuelve a su condición basal y en el curso de la hospitalización de golpe vuelve a vomitar, esa diarrea, se deshidrata, vuelve a subir la creatinina y nadie piensa que ese es un segundo episodio de lesión, con la gravedad de que la sumatoria de episodios de lesión renal aguda claramente impactan en el pronóstico renal de ese paciente. Entonces, creo que esto es muy importante, 48 horas. Y si el paciente tiene más o está en terapia de reemplazo renal, en diálisis, ¿cuánto tenemos que esperar? 14 días de independencia de diálisis para considerarlo como un nuevo episodio de lesión renal. Clave este concepto. Lo otro es que esto, además de eso, la enfermedad renal aguda también se categoriza, fíjense, en estadio 1, 2 y 3, dependiendo de qué tanto ha mejorado la creatinina sérica con relación a la basal, de si el paciente requiere o no terapia de reemplazo renal, y además se establecen unas subcategorías 0, 1, 2, dependiendo de si hay otros marcadores de daño. Es decir, yo no me debo conformar con que mi paciente ya no tiene diálisis, su creatinina volvió al basal, sino que puede tener proteinuria, puede tener hipertensión arterial, y eso es un marcador de daño. Entonces, esto me parece supremamente importante porque además esta definición nos permite o nos invita a hacer intervenciones dependiendo de la categorización. Bueno, entonces, creo que este concepto de enfermedad renal aguda es muy importante. Entonces, otro avance importantísimo es que finalmente hemos entendido que la lesión renal aguda es un factor de riesgo independiente para desenlaces nefastos. Adicionalmente, hemos entendido que los pacientes no se deben morir sino con insuficiencia renal. Y esta gráfica me encanta porque creo que le dice a uno de manera muy clara que un paciente con lesión renal aguda puede tener más estancia hospitalaria, los costos del manejo de ese paciente se pueden hasta triplicar, los reingresos hospitalarios y la probabilidad de muerte puede ser hasta 10 veces mayor. Y esto se aumenta de manera exponencial dependiendo de si el paciente no tiene lesión, la lesión es moderada o la lesión es severa. Entonces creo que esto es absolutamente claro. Estudios como este clásico de adultos, con casi 20.000 adultos, que demostraron que un incremento tan solo de 0,3 miligramos por decilitro, no sé si alguien se ha preguntado por qué aquí dijo 0,3 y no 0,2 y no 0,1,
estudios como este quizás lo explican, impactaban en muerte, un OR de 4.1, más estancia, más costos. Y esto no es distinto en pediatría, esto es con base en lo extraído del estudio AWARE, el que les mencioné al comienzo, y vemos que en la UCI, cuando uno tiene un estadio 2 o más, aumenta la probabilidad de morirse y aumenta la estancia hospitalaria, independientemente de la definición que yo utilice. Es el mismo comportamiento. Por eso es que no es capricho que una lesión renal aguda severa se defina como un estadio 2 o más. Peor aún si el paciente tiene terapia de sustitución renal. Por cada día que pase el paciente montado en hemofiltro o en diálisis, fíjense cómo baja la supervivencia de ese paciente. Aquí no nos explica a veces cómo uno va quizás a algún escenario y llega uno y ve un paciente montado en un hemofiltro 10 días y el nefrólogo no ha llegado. O sea, si yo veo que mi paciente tiene la probabilidad de vivir menos solo con esto, pues yo creo que esto debe llamar o debe incentivar un trabajo multidisciplinario indiscutiblemente. Peor aún cuando uno sabe que a pesar de todos estos desenlaces nefastos, las intervenciones farmacológicas tradicionales, todas estas que ya hemos estudiado en diferentes estudios de diferente índole, específicas, no están recomendadas ni para tratar ni para prevenir aquí, no han demostrado suficiente eficacia, ni las tradicionales ni las nuevas. Esta gráfica resume las nuevas, lo que hay en progreso, divino porque además cada una de las estrategias interviene en un escenario fisiopatológico diferente, pero pues todo esto está en vía de experimentación, o sea, eso no está avalado. Entonces, si no tenemos cómo tratarla específicamente con una medida farmacológica, ahora y quizás en varios años, pues ¿qué me queda a mí? Prevenirla. Y creo que eso es lo más importante de esta charla. Entonces se me ocurrió y quise como recordar esas clases de salud pública que uno tenía en los primeros semestres de medicina, es bueno, pues estratifiquemos. Yo creo que uno podría estratificar las estrategias de prevención dependiendo de esto, ¿sí? Las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Lo ideal que yo llegue cuando mi paciente está sintomático, no necesariamente cuando ya tiene una elevación de la creatinina. La primaria creo que hace referencia a identificar factores de riesgo y a utilizar herramientas de predicción que ya están validadas en pediatría, y ya les voy a hablar de esto. La secundaria es cuando ya hay un estrés, ya hay un mecanismo fisiopatológico en curso, en marcha, y es aquí donde cobran importancia la mayoría de biomarcadores, excepto uno, del cual ya les voy a hablar. La terciaria, cuando todos llegamos, y es cuando ya pedimos una creatinina y cuando vemos que al niño se le colgó el gasto urinario, ya hay daño, el niño está sintomático. Y la cuaternaria, y es básicamente pues manejar la lesión renal, evitar las complicaciones y evitar que ese niño haga o progrese a enfermedad renal crónica. Entonces, vámonos con la que a mi juicio es la más importante, es la primaria, y no requiere nada diferente, sino un buen médico con una muy buena amnesis y un muy buen examen físico. Entonces, aquí que tenemos en la prevención primaria, herramientas de predicción, identificación e intervención de factores de riesgo, secundaria, biomarcadores de estrés, biomarcadores de daño en la tercera, los tradicionales y finalmente evitar la progresión. Y aquí me parece muy importante que no olvidemos que una gran parte, hoy en día se dice que más o menos el 42% de los pacientes con lesión renal son malnutridos y eso se nos olvida y esto debe estar presente siempre en cualquier nivel de prevención, ¿ok? Intervenirlos pues, desde el punto de vista nutricional. Vámonos con la prevención primaria. Factores de riesgo, modificables, no modificables, pues no voy a hacer énfasis en los no modificables, hay poco que hacer, pero sí quiero hacer énfasis en los modificables. Fundamentalmente control de volumen, control de presión arterial y evitar uso de agentes potencialmente nefrotóxicos. Y voy a hacer énfasis en las herramientas de predicción clínica que están validadas, muy estudiadas en pediatría, el índice de angina renal y recientemente pues el test de reserva funcional y el test de estrés con furosemida. A pesar de que esto no requiere ningún biomarcador espectacular, nada raro ni costoso, hoy en día sabemos que hay retraso en el reconocimiento de lesiones en el 43% de los casos y una quinta parte de esos pacientes tienen una lesión que es prevenible, lo cual me parece a mí que pues, debe generar preocupación. Entonces, empecemos con los factores de riesgo modificables. La sobrecarga, el control del volumen. ¿Por qué esto puede generar lesión renal? Sencillísimo. Cuando hay sobrecarga puede haber incremento de la presión venosa central,
puede haber aumento de la presión intersticial en el riñón. ¿Esto finalmente en qué se traduce? Aumento de las resistencias vasculares, reducción del flujo sanguíneo renal, puede haber aumento de la presión intratubular que a su vez contrarresta, es una fuerza que contrarresta la filtración glomerular, y si yo aparte me pongo a colocarle bolos y cristaloides y soluciones que son cargadas en cloruro de sodio, pues esto lleva al túbulo distal a que se esfuerce más para poder reabsorber sodio y cloro en un túbulo que per se está carente de oxígeno y ATP para que sus bombas sodio, potasio, ATPasa funcionen. Entonces digamos que es la razón de manera gruesa y rápida por qué la sobrecarga me puede llevar a lesión renal. Peor aún, la sobrecarga puede hacer que yo tenga retrasos, omisiones y clasifique incorrectamente a mi paciente, que no lo diagnostique. Esos son los estudios clásicos de adultos que nos enseñaron esto, Picard y FACT, que nos enseñaron que la creatinina, como tiene una distribución intra y extracelular, si yo no la corrijo, la creatinina medida con el grado de sobrecarga, pues sencillamente puedo hacer un subdiagnóstico o clasificar inadecuadamente a mi paciente. Grave la sobrecarga. Y facilísimo, entonces, ¿cómo corrijo la creatinina, doctora? Pues facilísimo, aplique esta fórmula matemática. Esto es un estudio pediátrico muy bonito con 92 pacientes de cirugía cardiovascular y esa es la fórmula que se utiliza para corregir la creatinina medida de acuerdo al grado de sobrecarga. No es nada del otro mundo. Peor aún, no solamente la sobrecarga se asocia a desarrollo de AQI, sino a todos estos factores o estos desenlaces desfavorables, incluso mayor riesgo de muerte. Entonces, la sobrecarga hay que identificarla, prevenirla y tratarla, ¿sí? Entonces, lo más importante es prevenirla. Y en esta prevención de la sobrecarga, pues es importante tener en cuenta que si bien la terapia hídrica es un pilar en el manejo de nuestros pacientes, pues hay que hacerla dependiendo a unos objetivos muy claros. No es infrecuente que uno llegue, un paciente, bueno, llegó por una deshidratación, por una enfermedad diarreica aguda o lo que sea, ameritó quizás una expansión de volumen con bolos de cristaloides, pero ¿cuántas veces no pasa que ese paciente se le pone 1, 2, 3, 4 bolos y nunca recalculamos líquidos, el niño se queda con un alto aporte de líquidos y nos acordamos al tercer día de que tenemos que reevaluar el real requerimiento de este niño? ¿Cuántas veces no pasa? ¿Cuántas veces no pasa que queremos ponerle bolos a un paciente que no tiene ningún tipo de choque o compromiso hemodinámico, sino porque llega con un X grado de deshidratación que realmente no justifica la colocación de un bolo? ¿Cuántas veces no pasa que el mecanismo fisiopatológico del choque de ese niño no es sencillamente contracción de volumen, sino que de entrada tengo que pensar en un apoyo vasoactivo? ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es la realidad. Lo otro tiene que ver con que oliguria no siempre es igual a hipovolemia. Entonces, no orinó, póngale un bolo. ¿Será que realmente ese niño le está faltando volumen? Y lo otro, escoja lo que le va a poner al paciente. Esto también es clarísimo. Sabemos que los coloides pues están desaconsejados tanto por las guías de sepsis como por la FDA, como por la Comisión Europea, porque aumenta el riesgo de muerte, especialmente en pacientes con sepsis. En la parte central del riesgo-beneficio están los cristaloides y la albúmina. Y de estos, ¿cuál es el mejor? Pues yo no tengo la respuesta. Hipotéticamente, los que tienen mucho cloruro de sodio, pues le generan un mayor trabajo al riñón, porque tengo que reabsorber cloro y sodio a nivel distal en un túbulo que está pues alterado, pero pues realmente no hay una evidencia fuerte que justifique más o no el uso de uno u otro tipo de cristaloide. Bueno, si usted ya no la pudo prevenir, pues al menos identifíquela, ¿sí? ¿Y cómo la tiene que identificar? Usted no necesita una bioimpedancia de no sé qué tipo, usted no necesita un biomarcador nada raro, simplemente usted puede tener un protocolo de medición de peso de ese paciente juicioso en su servicio, una báscula, una calculadora y la voluntad. Usted lo puede hacer. ¿Cómo puede identificar la sobrecarga? Dos fórmulas, mediante el método del balance acumulado de líquidos o los métodos basados en pesos. Fórmula sencilla, no se requiere absolutamente nada raro. Obvio, tiene sus desventajas, el niño críticamente enfermo, la edad del paciente, pero pues digamos que a veces ni siquiera esto. Entonces yo creo que esto es bien importante. Bueno, y si ya el paciente la tiene, pues mire a ver cómo la va a tratar, ¿cierto? Entonces, en cuanto al tratamiento, los diuréticos, pues ustedes saben que Caidigo genera una recomendación no muy fuerte para el diurético de ASA, especialmente en el niño con sobrecarga, y eso está demostrado. Pero pues a veces nos pasa que nos quedamos en la prueba terapéutica con furosemida, prueba terapéutica con furosemida. Entonces hacemos uno, hacemos dos, hacemos tres, el niño no responde y nos quedamos allí y la sobrecarga va para arriba. O resulta que el niño tiene una enfermedad renal crónica que se agudizó, una mala reserva funcional y un gasto urinario que no es el mejor. Y a ese paciente yo le quiero hacer pruebas terapéuticas con furosemida, ¿sí? O resulta que el niño tiene un desequilibrio hidroelectrolítico terrible, está tremendamente hipoxémico, alcalótico, el intensivista no lo puede ventilar, lo que sea, y yo insisto en hacerle prueba terapéutica con furosemida. Entonces, es válido,
se respalda, pero hay que tener mucho cuidado y mucho juicio clínico cuando yo voy a hacer estas pruebas terapéuticas. Si su sobrecarga es del 10%, piense que ese paciente probablemente le está pidiendo un catéter de diálisis. Si está alrededor del 20%, usted creo que va tarde, ¿sí? Y esto es lo que quizás podría recomendar. La furosemida nos encanta, esto me pareció chévere esto porque se dice que alrededor del 70% de los clínicos han usado furosemida cuando hacen diagnóstico de lesión renal. O sea, es como si la lesión renal aguda fuera igual a furosemida, ¿sí? Y la gran mayoría de los pacientes tienen furosemida antes de iniciar una terapia de reemplazo renal, pero no se les olvide que no es un medicamento indefenso. Puede generar efectos colaterales, altera la autorregulación de flujo, sodio, potasio, 2-cloro, está antes de la mácula densa, tumba autorregulación de flujo, me puede empeorar la lesión renal, retrasa los diagnósticos de las causas de ACI, porque si yo fuerzo el gasto urinario, pues eso me puede retrasar a mí un análisis etiológico de la lesión renal, altera los electrolitos, produce desequilibrio ácido-base, como acidifica la orina, favorece la precipitación de agentes tóxicos como mioglobina y hemoglobina, la ototoxicidad a altas dosis. Cuando yo uso un medio de contraste para una imagen diagnóstica, aumenta la producción de radicales libres, altera el metabolismo de algunos medicamentos que se someten a secreción tubular, sodio, potasio, 2-cloro también está en el aparato mucociliar, me altera el tema de las secreciones, y a altas dosis produce vasoconstricción sistémica, lo cual creo que puede ser difícil en un paciente críticamente enfermo. Bueno, el segundo punto de los factores de riesgo modificables hace referencia a evitar agentes nefrotóxicos. Este estudio me encanta, es un estudio hecho con 21.807 niños hospitalizados. ¿Qué hicieron estas personas? Identificaron niños que tenían exposición a 3 agentes nefrotóxicos por 3 días, regla de 3x3, y les medían seriadamente nitrogenados. ¿Qué encontraron ellos? Que el 25% de estos pacientes hacían lesión renal y el 50%, la mitad, lesión renal aguda severa. Cuando vieron esto al año de seguimiento dijeron, no, tenemos que disminuir las exposiciones. Estos clínicos bajaron las exposiciones y al tercer año que encontraron que al tratar de disminuir la exposición, bajaba la exposición a un 38% y al bajarlo un 38%, la frecuencia de ACI les bajó en un 64%. O sea, esto realmente sí sirve. Y es muy sencillo, sencillamente lo que usted tiene que hacer, un pedazo por fuera, bueno, es solo usar los precisos, cuidar las asociaciones, ajustar las dosis según la tasa de filtración glomerular. Si usted necesita una imagen diagnóstica, piense realmente si tiene alguna alternativa diferente, ¿sí? Entonces, digamos que esto no es nada del otro mundo. Yéndonos al otro punto de la prevención primaria, tenemos las herramientas de identificación precoz temprana. La más divulgada, el índice de angina renal, propuesto en el 2010 por Goldstein, que tiene el índice de angina renal que me permite a mí identificar los pacientes con riesgo de ACI severa, ya saben lo que implica ese término severo, a los 3 días de estancia hospitalaria en UCI. Se validó en el 2004 para pediatría mediante WER y es muy sencillo, simplemente le da un riesgo muy alto, alto o moderado a los pacientes dependiendo de estas condiciones clínicas y además le genera otra puntuación dependiendo del cambio de la creatinina y dependiendo del porcentaje de sobrecarga. Esto que da acá se multiplica por esto y da un puntaje que puede ir entre 1 y 40. 8 se define como angina renal. ¿Y por qué 8? Porque 8 demostró que ese puntaje aumentaba la probabilidad de requerir diálisis, más ventilación mecánica y de que el paciente se muriera, ¿sí? No requerimos nada, ningún biomarcador raro, simplemente establecer grado de sobrecarga, hacer seguimiento de nitrogenados y mirar la condición clínica del paciente. Y hay otros tests de predicción en este escenario de prevención primaria que no están validados como el anterior, pero creo que son relevantes tenerlos en cuenta. Uno, el test de reserva funcional, que es básicamente establecer la diferencia entre una tasa de filtración glomerular basal y la máxima que uno puede alcanzar después de administrarle a ese paciente una carga de proteínas, ¿sí? Y el otro es el test de estrés con furosemida, que lo que me permite a mí es establecer el cambio que hay del gasto urinario luego de que le coloco un estímulo diurético a este paciente. Entonces son otros tests que se han hecho y algunos se han estudiado en pediatría, pero digamos que el más divulgado es el anterior. Prevención secundaria y terciaria, pues usted aquí, si usted no ha hecho el ejercicio anterior, creo que ha perdido ya un periodo de tiempo muy importante. En prevención secundaria, pues tenemos básicamente los biomarcadores que ya indican que hay estrés renal. En la prevención terciaria, a donde llegamos la mayoría, hacerle creatinina y se le
disminuyó el gasto urinario del paciente. Esto ya es un indicador de daño tardío. Entonces, los biomarcadores, pues son muchísimos los que se han estudiado de manera global. ¿Qué les puedo decir? Algunos se miden en sangre, otros en orina. En la mayoría de ellos se producen en el riñón, en el túbulo, pero otros tienen producción extrarrenal. El momento en que se elevan cambia y es diferente para cada uno de ellos dependiendo de la etiología de la lesión renal. Se han estudiado en diferentes escenarios y como no solo se producen en el riñón, pues tienen muchos falsos positivos. Esta gráfica resume lo que hay con biomarcadores actualmente, incluyendo en pediatría. Entonces, digamos que todos estos son los que se han estudiado. Algunos son indicadores funcionales, como la cistatina C y la creatinina, claramente. Otros son indicadores de daño, como la cistatina C, la interleuquina 18, KIM-1, Enegal. Y este, que es muy importante, que es factor de crecimiento similar a la insulina unido a la proteína 7 y es inhibidor de metaloproteinasa 2, que es un biomarcador en orina que permite llegar antes de que se haya generado como tal estrés o daño. Creo que es uno de los más relevantes. Entonces, de todos estos, los que se han sometido a validación clínica son estos: interleuquina 18, Enegal, KIM-1, el que les mencionaba, el factor de crecimiento similar a la insulina con este inhibidor de metaloproteinasa y la proteína LFAB. Con base en estos estudios de validación clínica, estos son los puntos de corte que hoy en día conocemos con la sensibilidad y especificidad específica para cada uno de ellos, y los estudios pediátricos nos han permitido ya tener puntos de corte para cada uno de ellos, la posibilidad de detectar aquí, según este punto de corte, con su respectivo OR. Entonces, digamos que hemos avanzado mucho en pediatría y en general, y estos pues son definitivamente los más relevantes desde el punto de vista clínico. Quiero hacer énfasis en NephroCheck. NephroCheck es ese biomarcador que está antes de que se genere incluso estrés renal. Ay, no se puede ver el video. Es un video, pero ahí no se está viendo. Bueno. Ok, pero ellos lo están viendo allá, los que están conectados. Ah, bueno, espero que lo estén viendo. Lo que hay acá, bueno, NephroCheck entonces es un biomarcador urinario y es lindo el video porque nos permite ver que se puede obtener en 20 minutos, parece una máquina de gases, se genera una tirilla en donde se obtiene el resultado del biomarcador, y lo que se ha visto es que es capaz de predecir aquí moderada o severa en los primeros 3 días de estancia hospitalaria de ese paciente, con una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, pues una especificidad un poco más baja y un muy buen valor predictivo negativo. Bueno, aquí no se vio, pero creo que allá los que están en remoto sí los pudieron ver. Entonces, ¿por qué a pesar de todas estas maravillas, la creatinina y el gasto urinario, con todos los defectos que ya conocemos y en los que no voy a entrar en detalle, por qué siguen siendo los reyes? ¿Por qué las definiciones consenso se siguen basando, gústenos o no, en creatinina y gasto urinario? ¿Por qué? Pues porque, como vimos, los biomarcadores tienen un rendimiento variable dependiendo de la etiología de la lesión renal. ¿Cuántas etiologías hay de lesión renal? Muchas, ¿sí? Entonces el rendimiento es tremendamente variable. Falta una prueba de oro genuina. Cualquier estudio de test o de prueba diagnóstica requiere una prueba de oro, un gold estándar. ¿La creatinina lo es? Probablemente no. Esto dificulta la estandarización. Entonces, quizás la invitación es que hoy en día para prevención primaria lo que se requiera es combinar estos biomarcadores con una herramienta clínica de predicción de riesgo, ¿como cuál? Índice de angina renal, probablemente. Ya pues la prevención cuaternaria pues hace referencia a evite complicaciones y evite el desarrollo de enfermedad renal crónica y trate de escoger la mejor terapia de sustitución renal. Esto creo que es importante. Muchos creen que tener una creatinina muy alta al comienzo se asocia a peores desenlaces. Es cierto. Entre más alta sea la creatinina o más baja sea la filtración glomerular, hay mayor riesgo de que la supervivencia de ese riñón a largo plazo pues sea menor, como lo demuestran estas dos gráficas. Pero además de esto creo que es supremamente importante. La supervivencia del riñón cae indiscutiblemente con cada episodio sumado que ese paciente haga de lesión renal. Y vuelvo al caso del niño que estuvo en la UCI, incluso con diálisis por una lesión renal aguda, salió a piso, a hospitalización, y allí pues sí, la creatinina teóricamente bajó, pero a los 15 días volvió y se descompensó y le subió un trillito la creatinina. Eso, doctor, es un nuevo episodio de lesión renal aguda. Y eso es importante por esto, porque es que si yo veo que si con uno la supervivencia del riñón es esta, pero con 2 baja, con 3 baja y con 4 baja aún más, pues eso a mí me tiene que generar inquietud y preocupación, ¿ok?
Entonces, ojo, el tiempo de la duración de AKI no se asocia con mortalidad, pero no necesariamente con desarrollo de enfermedad renal crónica. Lo que sí se asocia con ese segundo desenlace es definitivamente lo anterior. Esta tabla nos muestra pues un resumen de la literatura que había pues hasta el 2017 con relación a complicaciones a largo plazo de niños con lesión renal aguda definida de diferente manera en diferentes escenarios clínicos, UCI, hospitalización general. Fíjense cómo la frecuencia de estas complicaciones, proteinuria, hipertensión, hiperfiltración, reducción leve o moderada de la filtración glomerular, pues es variable dependiendo de los estudios, pero no despreciable. O sea, un paciente con lesión renal aguda y más aún si ha sido severa y más aún si ha tenido episodios repetidos de lesión renal en esa estancia hospitalaria, tiene mayor riesgo de hacer esta clase de complicaciones que se pueden generar a mediano o a largo plazo. Con el agravante de que hoy en día sabemos que solo 1/3 de estos pacientes tienen seguimiento al alta por nefrología pediátrica. Y esto pasa hasta en las mejores familias. Esos son 3 estudios hechos en Canadá, Estados Unidos, donde se corrió, pero donde nos muestran cómo, pues en este caso, apenas una tercera parte de los niños con falla renal iban al nefrólogo. En este segundo caso, solo el 66% tenían una medición de creatinina a la alta hospitalaria para ver cómo quedó. Y en este último caso, muy triste, tan solo el 5% de los niños iban al nefrólogo después del egreso hospitalario. Y finalmente, pues escoja la mejor terapia de sustitución renal. Esto es una maravilla, en pediatría cada vez se ha avanzado más. Estas son las tecnologías que tenemos para niños menores de 10 años, que era nuestra preocupación. Sabemos que Baxter, por ejemplo, tiene ahora el hemofiltro HF20, ideal para niños mayores de 7 kilos, y máquinas específicamente diseñadas para niños, para recién nacidos. Tenemos Carpe Diem, Nidus y Aquadex. Esta es una foto de la primera terapia que ya hicimos en Fundación Cardioinfantil, el sitio donde trabajo, con Carpe Diem. Entonces, digamos que esto ha avanzado muchísimo, pero pues, y esto claramente mejora los desenlaces de los pacientes, pero cuando ya llegamos a este punto, ya ustedes se han podido dar cuenta de todo lo que hay. Entonces, quisiera, podemos darle clic a este enlace, por favor. Ah, pero ¿quién me ayuda acá? Quisiera ver los resultados de la encuesta, a ver qué pasó. Ah, ok, no pasa nada. ¿Me ayudas a darle clic ahí a ver si podemos? Bueno, entonces, fíjense la primera pregunta. Es triste. El primer niño tenía, hablemos de prevención primaria, factores de riesgo, pues no modificables, pretérmino, enfermedad pulmonar crónica, había ido 3 veces a la UCI, etcétera. Pero tenía factores de riesgo no modificables, claro, estaba deshidratado, ¿cierto? Había estado febril, había usado nefrotóxicos. O sea, es un niño que claramente tiene riesgo de hacer lesión renal aguda. ¿A cuánto se les ocurrió pedir una creatinina al ingreso? Solo el 14%. Ah, bueno, muy probable, pues yo no sé, yo, la verdad, como les digo, mano en el corazón. A mí me llegaba el niño, y lo digo cuando yo era residente o estudiante, me llegaba el niño con dificultad respiratoria severa y uno lo primero que hacía era ponerle oxígeno, hidratarlo, pero creatinina en laboratorios de ingreso, ¿de verdad? ¿Con la mano en el corazón? Pues seguramente sí, pero bueno, digamos que cuando yo le hago esa pregunta a mis residentes, ellos, bueno, piensen en el turno que, le pregunto que está por turno ayer, ¿cuántos niños les llegó con bronquiolitis? Tantos. De esos niños, en mi sitio de trabajo, que es un cuarto nivel, niños muy complejos, ¿cuántos tenían tales y tales antecedentes? Tantos. ¿Qué le pidió de ingreso? No, doctora, se le pidió una placa de tórax, un hemograma y una PCR. ¿Se le pidió nitrogenado? No, pero pues estaba en UCI, era prematuro. Pues en este escenario de charla, todos, sí, todos, pero les aseguro, hagan el ejercicio en sus turnos de urgencias, a ver si realmente al 89% les piden de ingreso un burina creatinina. Yo no sé, yo creo que eso habrá que validarlo. Voy a hacer un estudio ciego. Y aquí toca bajarlo a la segunda. Bueno, la segunda era cuántos al alta se remitieron a nefrología pediátrica. Acá. Todos, uy, el 70 mejor que en Estados Unidos y Canadá. Todos van a nefrología pediátrica. Pues yo no sé, mis colegas nefrólogos que están acá. Yo creo que nos llegan porque cada vez en recién nacidos hay más conciencia del niño pretérmino de bajo peso, ¿cierto? Pero hice una fallita renal en la UCI,
un KDIGO 2, o puede ser hasta 3, pero no requirió terapia de sustitución renal, y como la creatina le bajó a ese niño, pues yo no sé, yo creo que toca hacer el estudio y para una futura presentación. Bueno, muy bien. Siguiente. Allá, la presentación, porfa, ¿me ayudas? Entonces, ya para concluir, no hay excusa, ¿sí? Definitivamente no hay excusa para no hacer prevención primaria. Yo no necesito nada sofisticado, nada costoso, nada raro, ningún biomarcador raro. Lo único que necesito es juicio clínico, buena anamnesis, identificación de factores de riesgo, evitar sobrecarga, por supuesto, evitar la depresión de volumen, la deshidratación, evitar nefrotóxicos, controlar la presión arterial, ¿sí? Y definitivamente, y esto ya es algo, pues, en mi opinión personal, yo siento que los esfuerzos en los últimos años, en los últimos 20 años han estado súper encaminados a establecer la mejor definición de lesión renal, la mejor definición de lesión renal, las cuales están basadas en creatinina y gasto urinario. ¿En dónde tenemos la creatinina y gasto urinario? Prevención terciaria, daño. ¿No será que tenemos que reorientar los esfuerzos, y esto también para mis colegas nefrólogos, más bien para definir mejor los niveles o la categorización de riesgo? ¿Será que nos tenemos que devolver un poco más a esa prevención primaria, más aún cuando estamos lejos de tener medidas farmacológicas específicas que puedan prevenir o evitar la progresión de daño? Entonces es como una inquietud que les dejo. Muchas gracias.